Bienvenidos a Camino Electoral. Nuestra conversación de hoy con el ex parlamentario Luis Florido, quien además es miembro de Un Nuevo Tiempo, partido que está en medio de la opinión pública por la jugada de inscribir a Manuel Rosales con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo como candidato presidencial sin que esto surgiera de un consenso en la plataforma unitaria. Florido dijo además que se debe escoger a un candidato que ciertamente pueda ganar el próximo 28 de julio, pero que después sepa administrar, y citamos sus palabras, la realidad venezolana. Escuchemos el análisis de Luis Florido. Luis, bienvenido a Camino Electoral. Gracias, Fernando. Mire, faltan 110 días para la elección presidencial, el 28 de julio, y no tenemos candidato, digamos, que señale la oposición directamente, este es el candidato. El propio Manuel Rosales ha dicho que él pone la tarjeta, la orden. ¿Qué va a pasar de aquí a 110 días cuando tengamos que salir a votar? Bueno, lo primero que tenemos que entender son las circunstancias en las que estamos. En primer lugar, Manuel Rosales a las 11:56 del día 25, que era el último día para inscribirse, se inscribió para salvar la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y con ello luego salvar la tarjeta de la unidad, producto de una negociación que hizo el mecanismo de Barbados para salvaguardarla. Bueno, si Rosales no hubiese hecho eso, hoy estaríamos sin tarjetas y frente al desastre de no haber participado electoralmente. Rosales ha puesto a la disposición pues, su nombre o a quien elija la plataforma unitaria. Y por supuesto, sabemos los obstáculos, que no han sido obstáculos creados por nosotros mismos, han sido obstáculos que desde el poder han sido creados. No permitieron la inscripción de María Corina Machado, después no permitieron la inscripción de Corina Lloris en ninguna de las dos tarjetas. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo se inscribió? Con el mismo mecanismo que inscribieron también a la tapa de la plataforma unitaria, Edmundo González, no, tampoco pudieron inscribir a Corina Lloris la plataforma unitaria. Es decir, son obstáculos de todo tipo que han sido creados desde el poder para enredarnos el panorama electoral. Ahora, ¿cómo pero a 110 días, como dices tú, esto tenemos que resolverlo en los próximos días, en las próximas horas, y ahí viene el llamado a la plataforma unitaria a actuar en consecuencia. ¿Quién no está queriendo ponerse de acuerdo? Porque está Un Nuevo Tiempo, que ahora todos lo ven, o mucha gente lo ve mal, por lo que hizo, pero como usted lo dice, salvaron sus palabras, salvaron la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y de la MUT para que se pudieran inscribir dos tapas, Manuel Rosales y Edmundo González. Ahora, ¿quién de los factores está haciendo peso para no ponerse de acuerdo? O para no llegar a un acuerdo, mejor dicho. Mira, a Rosales le va a pasar lo mismo que le pasó a Carlos Andrés Pérez, que él avisaba lo que iba a ocurrir cuando llegaba el chavismo y bueno, después la gente no le prestó mucha atención y después se dio cuenta de la importancia de las palabras de Cap. Bueno, en algún momento se dará cuenta la gente de la importancia del hecho que Rosales haya salvaguardado ambas tarjetas. Eso creo que es un hecho muy importante. Nosotros somos parte de la plataforma unitaria. Fuimos parte de la Coordinadora Democrática, de la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy somos uno de los miembros de la plataforma unitaria. Es decir, cualquiera de los miembros de la plataforma unitaria que lleve un candidato es un candidato de la oposición que pertenece a este sector. Pero evidentemente que, bueno, que algunos tienen sus observaciones, como las pueden tener por cualquier otro nombre. Si no hubiese observaciones ya hubiese ocurrido algún acuerdo. Ahora, ¿cuál es el liderazgo más legitimado que tiene el país por parte de la oposición? Sin duda el de María Corina Machado. Y después el de Corina Lloris por unanimidad. Y luego el de Omar Barbosa, que también lo eligieron a las 8:30 de la noche, pero tampoco se le permitió inscribirse. Pero ¿cuál es el liderazgo más legitimado fuera de esto? Bueno, el gobernador del estado más grande de Venezuela, que es el estado Zulia, que recibió muchísimo más de 500,000 de votos en el año 2021. Es decir, si a legitimidad hablamos, también hay una legitimidad en este caso de origen. El tema no es ese, el tema es un tema político que tiene que resolverse con la madurez adecuada entre los factores de la unidad, y ese es el llamado que nosotros hacemos. Tiene que privar la sensatez y la madurez. Fíjate que no privó a última hora porque hemos podido perder la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos dicen, es que no hubo acuerdo. Bueno, pero no seas irresponsable, tenías que inscribir a alguien y no lo hicieron. Y fue producto de la negociación que se salvaguardó esa tarjeta. ¿Qué tranca el juego entonces? Hay un liderazgo claro,
hay otros liderazgos más abajo, aguas abajo. Lo que pasa es que el poder juega, el gobierno juega. Entonces, como el gobierno dice, yo acepto a Rosales porque ellos aceptan con quién perder, que es lo que alguna gente no lee, ellos aceptan con quién perder. Entonces, bueno, esa es una lectura, porque también podría ser la lectura de que yo elijo a quién le puedo ganar. No, pero bueno, vamos a suponer que ese fuese el caso. Si ese es el caso, están bien equivocados. Porque en el momento en que se cohesiona la unidad, o con un gobierno que apenas tiene 9% en unas encuestas, 7 en otros, 10 en otras, 15 en otros, es muy difícil que tengan la posibilidad de ganar. Aquí el candidato que gana con mayor fuerza es el candidato cambio producto de la unidad. Y ese es el factor más importante que nosotros tenemos. Siempre ocurrió. Te doy el ejemplo en el año 2008. En el año 2008 decían, no, Ledesma no puede ser candidato porque es el más impopular. Tenía 70% de rechazo Ledesma en aquel momento. Y Ledesma ganó por pela. ¿Por qué? Porque se unieron los factores de la unidad y lo apoyaron. En aquel momento el popular era Leopoldo López para la alcaldía mayor. Eso es historia viva. Entonces en la historia de Venezuela no podemos ser tan absolutistas y mucho menos con conclusiones que al final manipulan a la opinión pública. Aquí cualquiera de los que sea candidato, que sea de la plataforma unitaria, ya tiene una fuerza por el mismo hecho de la unidad. Claro, la semana pasada yo conversaba con el politólogo Osvaldo Ramírez y él decía que no el que pongan, a cualquiera que ponga le gana Maduro. La gente si no ve unidad no sale a votar. Y eso que nadie ha llamado a la abstención esta vez. Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con Osvaldo, buen amigo, le tengo mucho respeto y aprecio, pero está equivocado. Es decir, esta no es una elección como otra, que es un concurso de popularidad. Y ahí es el error que comete no solo él como politólogo, sino muchos analistas. Hay otros que están claros en que aquí es una lucha entre el continuismo de 25 años que sumió al país en la total pobreza y además en el éxodo de 8 millones de personas sin guerra, contra el cambio político que representa los que somos miembros de la plataforma unitaria. Que no pasamos el mejor momento, no, porque esto es cíclico, la política es cíclica. Y a veces la gente nos echa la culpa de que no hemos podido. Bueno, tampoco María Corina Machado pudo, porque no está luchando contra una democracia convencional. Aquí estamos luchando contra un régimen que tiene una fuerza coercitiva y tiene los poderes fácticos en sus manos. ¿Es posible que se junten María Corina Machado y Manuel Rosales o María Corina Machado y Edmundo González? Porque la verdad es que tenemos a ese señor Edmundo González que lo conocen en el mundo diplomático y tal vez en alguna esfera política, pero el país no lo conoce. Cuando uno pregunta por Edmundo González en la calle, la gente no sabe quién es. Entonces, esa dupla María Corina Edmundo González o María Corina Manuel Rosales puede darse o no. Mira, Edmundo fue asesor de mi comisión cuando yo estaba en la Comisión de Política Exterior, es un diplomático de carrera, un hombre como todo diplomático, prudente, sereno, correcto, un profesional. Él prestó su nombre no para ser candidato, prestó su nombre para preservar la tarjeta de la unidad. Él no es candidato como tal y básicamente ese es el principal punto. Acá el tema es, más allá de las observaciones que pueda haber con la candidatura, en este caso de Rosales, es pensarlo también al revés. ¿Qué razones hay para que María Corina Machado, Rosales y todos los factores de la plataforma unitaria no se sienten? Es todo lo contrario. Tiene que haber esa disposición de hacerlo. Ya lo hicieron en su momento. Rosales respaldó a María Corina con el tema de la tarjeta. Respaldó cuando se propuso a Corina Llori. Por supuesto, se le respaldó a ella después que ella ganó las primarias, no antes, sino después que ganó la primaria se asumió con honor ese tema, se honró. Pero el que se concretara, a veces yo he leído algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué no escribió a Corina Llori? Pues no dejaron inscribirla. Esa es la realidad. ¿Por qué no le preguntan a la tarjeta de la plataforma unitaria por qué no inscribió a Corina Llori? Porque tampoco pudo inscribirla. Esa es la realidad. Entonces aquí hay que hablar con la verdad, no con manipulaciones para tratar de deteriorar la imagen de unos y otros. Y hemos visto en el caso de Manuel Rosales el ataque también de muchas, esto que llaman bots y trolls. Por supuesto, hay quien lo critica porque lo critica, pues porque es normal, no somos moneditas de oro en la política. Pero en este caso mucha fuerza. Está jugando el gobierno también y está jugando con mucha fuerza para tratar de debilitar lo que somos los factores de la unidad. Cuando en estos días yo escuchaba una declaración de Stalin González
Yo no sé si era en tono de burla, porque Stalin decía, ya está bueno de hablar entre el bien y el mal, que estamos en una lucha entre el bien y el mal, que es una frase que utiliza mucho María Corina Machado, y él le hacía el llamado a María Corina para que se sentara a hablar con Manuel Rosales, bueno, porque es el que está inscrito, es la oportunidad, una de las dos oportunidades que hay. Ese tono le favorece a esos acuerdos que se buscan. Es que yo creo que lo que no favorece es que nosotros pensemos que el 28 de julio se acaba la película. El 28 de julio comienza la película. Y eso hay que tenerlo claro. Nosotros no solo vamos a elegir a quien va a ganar las elecciones, porque puede ser más popular, pero después, ¿y si no sabe hacer la transición? Nosotros necesitamos a alguien con la experiencia para hacer la transición del 28 de julio al 10 de enero. ¿Y ese va a ser el adecuado para eso? Yo creo que es el hombre adecuado, ¿no? Pero yo no quiero imponer porque que digan, bueno, es que Luis Florido es un nuevo tiempo, es lo lógico. No, porque es un hombre de Estado, porque es el gerente público más eficiente que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años. Si no, pregúntenle a los zulianos, por algo lo han elegido tantas veces, porque saben que es un hombre de acción, pero además es un hombre de diálogo. Yo también soy un hombre de diálogo, lo mismo Stalin, lo mismo todos los que somos parte de esta organización. A mí María Corina me ha sorprendido gratamente, te lo tengo que decir, porque ha mostrado una faceta distinta que no conocía de ella. No es solo la arenga política, sino también la capacidad de decir Barbados es útil, el diálogo y la negociación es importante. Y yo creo que aquí va a haber una negociación demasiado importante. Yo creo que el liderazgo de María Corina se fortalece con el respaldo a una opción como la de Rosales, por ejemplo, o una opción unitaria, que no es quizás hasta de su agrado, porque al final su liderazgo queda vigente y porque al final el país nos va a reclamar si nosotros perdemos esta porque no nos ponemos de acuerdo nosotros. Eso sería criminal con el pueblo venezolano. Entonces hay que ponerse de acuerdo, sencillamente ser un poco más pragmático, entender que viene una transición muy dura con esta gente y que esa transición requiere gente que sepa manejar el lenguaje. Y el lenguaje no solo corporal, y el lenguaje no solo explícito, sino también lo que significa el lenguaje político en una coyuntura tan difícil. ¿Cómo ves a Maduro como candidato? Yo creo que... en este momento donde quizás tiene un poco más de dinero que el año anterior o el año anterior, pero hay un juego político dentro de ellos también difícil. Vemos lo que está pasando con Tarek El Aissami, un año después lo sacan, lo traen a la palestra nuevamente. ¿Cómo ves ese juego político de aquel lado? Mira, Fernando, yo creo que tú notas que la campaña comenzó porque sacan a Tarek El Aissami ahora. Sí, ellos tenían desde hace rato a Tarek El Aissami. ¿Por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué no lo mostraron? Estaban esperando un momento como este para decir, lo acabamos de agarrar, está fresquecito. Sabemos que no es así, sabemos que tenían rato. Muy bien que por supuesto se siga la corrupción, pero la corrupción en este gobierno es sistémica, está en todos los niveles. Fíjate que no es solo el Aissami, sino que es una red de corrupción que estaba dentro del Estado venezolano. Y es que en los últimos años todos los escándalos que ha habido, estamos hablando de más de 350.000 millones de dólares que se robaron. Esas son cifras que manejamos nosotros tanto en la Asamblea de 2015, tanto en la Comisión de Contraloría, pero en la Comisión de Política Exterior teníamos un insumo adicional. Nuestros países aliados decían que era más, según todo lo que ellos tienen de compliance y seguimiento de cuentas, que eso puede superar los 400.000 millones de dólares. En los últimos años. No, bueno, en total, porque Venezuela ha recibido, digamos, en todos estos 25 años unos 1.200 billones de dólares, o sea, una cifra enorme con el que nosotros hubiésemos colocado a Venezuela como una Suiza, como una Noruega, como un país nórdico desarrollado, con un fondo de compensación económica importante que protegiera el ahorro de la República. Hemos podido hacer muchísimas cosas y no se hicieron. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero. Y eso es un poco de lo que se trata, entender cuál es la película en la que estamos hoy, hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Porque, repito, en este panorama que tú narras de corrupción y también de persecución de los nuestros, es un panorama muy complicado y muy complejo para un proceso de transición. ¿Cómo ves entonces a Maduro en medio de todo eso? No, Maduro es un candidato sumamente impopular. Yo lo decía cuando se hablaba de la posibilidad de que cambiaran el candidato. Y a nosotros no nos conviene que cambien el candidato, nos conviene que mantengan a Maduro porque sus niveles de popularidad son muy bajos.
y no tiene para dónde crecer. En cambio, cualquier candidato de la oposición tiene para dónde crecer, porque al final la gente quizá no vote por una persona diciendo, este es el más popular. No, yo voy a votar contra Maduro. Y votar contra Maduro es votar por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, por Un Nuevo Tiempo, por Fuerza Vecinal y por el Movimiento por Venezuela, que son al final los partidos que están aliados en esta alianza. Falta, por supuesto, la MUD por definir, pero en todo caso, aquí hay una alianza de organizaciones políticas que son la contrapartida a Maduro. Por supuesto, una oposición con moderación, porque tienes que cuidar también el proceso que va a venir después. Que ese proceso, repito, de complejidad tiene que mantener niveles de negociación muy altos. Precisamente después del 28 de julio van a quedar una cantidad de meses, 5 meses. Si gana la oposición, tiene que esperar hasta enero para tomar posesión y esos meses van a ser muy complicados. Ahí puede ir gente detenida, puede haber negociaciones atrás para, mira, yo me quiero salvar. ¿Cómo manejar ese espectro de esos meses después de la elección si gana la oposición? Hay que manejarlo con mucha cabeza fría, pero primero, y mucho corazón caliente. Es decir, cuando digo cabeza fría, es que hay que ver esto con mucha racionalidad política. Y entender que, bueno, que todas las transiciones, yo te doy el ejemplo, en Chile se mantuvo a Pinochet como comandante en jefe de la Fuerza Armada por más de una década. Bueno, y después lo apresaron, murió, etc. En Sudáfrica, quien era el verdugo de Nelson Mandela, de Klerk, que representaba a la minoría blanca, fue su vicepresidente de la República. Lo mismo Jaruzelski, que era el dictador comunista en Polonia, con Lech Walesa. Llegaron a acuerdos en muchas cosas. Aquí hay que llegar a acuerdos. Aquí aquello de los maximalismos, que bueno, nosotros no solo vamos a ganar, sino a perseguirlo. Olvídense de eso. Eso no puede ocurrir, porque entonces estás evitando la transición. Y aquí nosotros tenemos que incentivar la transición. Y la transición comienza también con el lenguaje. Porque algunos piensan, no, es que el lenguaje tiene que ser un lenguaje opositor, como puede ser el lenguaje que yo tengo en este momento, el lenguaje de muchos líderes, pero también tiene que ser un lenguaje transaccional, en el sentido de que tenemos que asumir la política como la realidad. La política se define como el arte de lo posible o la administración de las realidades. Y aquí en esta administración de las realidades tenemos que entender que en esos 6 meses, tal cual como tú lo dices, en ese largo periodo, van a jugar los rusos, como dice en argot futbolístico, esa frase que describe tanto lo que significa la actuación de la contraparte. ¿Cómo afecta a la candidatura unitaria si se llega a definir en algún momento los otros 11 participantes que hay inscritos allí, el Conde del Guácharo, Bertucci? Todo va a depender de cómo terminemos esta película. Sí, esta película yo estoy seguro de que al final va a privar la sensatez. Y al privar la sensatez vamos a salir fortalecidos. Al salir fortalecidos, entonces esto se va a convertir en un efecto bipolar entre Maduro y las fuerzas de la MUD, Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal y el Movimiento por Venezuela. ¿Usted cree que alguno de esos decline a favor de la unidad? No lo sé, porque aquí hay unas agendas que uno no conoce. Entonces, como hay agendas que uno no conoce, todos presumimos, pero hay agendas que uno no conoce, entonces yo no prefiero calificar. Creo que este no es momento ya de calificar. Sencillamente, como dice la santa palabra, por sus obras los conoceréis. Pero ahí hay gente impuesta por el gobierno, puesta por el gobierno. Bueno, es lo que uno presume, que hay agendas. Entonces, pero evidentemente entrar en ese proceso de descalificación a otras organizaciones así, uno sabe, bueno, uno intuye con gente, por ejemplo, tan dura antes como Daniel Ceballos y todas esas cosas, que bueno, tú no ves que el discurso de él o el de Brito, que actúa en contra de María Corina, esos son gente clara de una posición que no es la posición nuestra. Pero bueno, pero veremos, hay otros que veremos qué acción toman y veremos si tienen algún compromiso con la gente del poder cuando la campaña avance. Gracias, Luis, por haber venido al Camino Electoral. Gracias a ti, Fernando, y a la orden. El ex parlamentario Luis Florido dijo que desde el 28 de julio y lo que ocurra allí con la elección presidencial hasta el 10 de enero que se toma el poder
En el año 2025 habrá un camino muy difícil y según sus palabras, Manuel Rosales es el hombre indicado para navegar esa transición donde habrá mucha negociación, repetimos, en esos 5 o 6 meses antes de tomar el poder si la oposición gana las elecciones presidenciales. Esto fue Camino Electoral, soy Fernando Tineo, será hasta entonces.